Hay algo que nadie te dice cuando te das cuenta de que estás sola. Nadie te explica por qué las reuniones de amigas suceden sin ti, por qué los grupos de mensajes se llenan de risas que no compartes, por qué cuando miras tu teléfono en un viernes por la noche lo único que encuentras es el silencio de una pantalla vacía. Y lo más doloroso no es la soledad en sí misma, sino esa pregunta que te persigue cuando apagas la luz y te quedas a solas con tus pensamientos. ¿Qué tengo yo de malo? ¿Por qué las demás sí pueden y yo no? ¿Por qué me resulta tan difícil algo que para otras parece tan natural como respirar? Si estás escuchando esto y sientes que te estoy hablando directamente a ti, quiero que sepas que no estás rota, no eres defectuosa, no hay nada fundamentalmente mal en ti, pero sí hay algo que necesitas entender, algo que puede cambiar completamente la manera en que te relacionas con el mundo y contigo misma. Yo he viajado por muchos países, he conocido a miles de personas, he escuchado historias de mujeres extraordinarias que desde afuera parecían tenerlo todo, pero que por dentro cargaban con una soledad que las ahogaba. Y he aprendido algo fundamental. Las mujeres que tienen pocas o ninguna amiga no son menos valiosas, no son menos capaces de amar o ser amadas. Simplemente tienen ciertas características que, cuando no se comprenden, se convierten en barreras invisibles. Y hoy vamos a hablar de esas 5 características, no para señalarte, no para hacerte sentir peor de lo que quizás ya te sientes, sino para que puedas mirarte al espejo con nuevos ojos y comenzar un camino de transformación que nace desde el entendimiento profundo de quién eres. La primera característica es algo que yo llamo la intensidad emocional mal comprendida. Hay mujeres que sienten con una profundidad que asusta. No son tibias, no son superficiales, no pueden fingir que algo les importa cuando no les importa, ni pueden disimular cuando algo les afecta hasta los huesos. Cuando aman, aman con cada fibra de su ser. Cuando se comprometen con una amistad, lo hacen con la misma intensidad con la que otras personas se comprometen con un matrimonio. Y aquí está el problema. Vivimos en un mundo que le tiene miedo a la intensidad. Vivimos en una sociedad que ha normalizado las relaciones superficiales, los mensajes vacíos de feliz cumpleaños copiados y pegados, las conversaciones que nunca pasan de la superficie porque nadie quiere tomarse el tiempo de bucear en las profundidades del alma humana. Yo conocí a una mujer en Japón que me contó su historia con lágrimas en los ojos. Me dijo que toda su vida había sentido que era demasiado emocional, demasiado intensa, demasiado profunda. Sus amigas de la infancia se fueron alejando una por una, porque ella quería hablar de los miedos que nos despiertan a las 3 de la mañana, de los sueños que guardamos en el cofre más escondido de nuestro corazón, de las heridas que nos dejaron las personas que debieron protegernos. Y sus amigas solo querían hablar del último programa de televisión o de qué ropa se iban a poner el fin de semana. No es que una conversación sea mejor que la otra, pero cuando tú necesitas profundidad para sentirte conectada y el mundo te ofrece solo superficie, terminas sintiéndote como un pez fuera del agua, boqueando desesperadamente, buscando algo que te permita respirar. Si tú eres una mujer intensa, quiero que entiendas algo. Tu intensidad no es tu defecto, es tu superpoder. Pero como todo superpoder, necesita ser comprendido y canalizado correctamente. No todas las personas están preparadas para recibir la profundidad que tú ofreces, y eso no te hace mala ni las hace malas a ellas. Simplemente significa que necesitas encontrar a tu tribu, a esas otras almas que también nadan en las profundidades y que van a celebrar tu intensidad en lugar de huir de ella. Y mientras las encuentras, aprende a dosificar tu intensidad según el contexto. No es traicionarte a ti misma, es ser estratégica con tu energía. Hay conversaciones que merecen toda tu profundidad y hay otras donde está bien quedarse en la orilla. La segunda característica es la independencia radical que se confunde con distancia. Hay mujeres que aprendieron desde muy temprano que la única persona con la que pueden contar de verdad es con ellas mismas. Tal vez tuvieron padres que estaban físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Tal vez sufrieron traiciones de personas en las que confiaban ciegamente.
Tal vez simplemente descubrieron que tenían una fortaleza interior que les permitía resolver sus propios problemas sin necesidad de acudir a nadie más. Y esa independencia, que es hermosa y admirable, puede convertirse en una fortaleza tan alta que nadie puede escalarla para llegar hasta ti. Yo admiro profundamente a las mujeres independientes. En mi cultura japonesa hay un concepto que se llama Hiritsushita, que se refiere a esa capacidad de sostenerse a uno mismo, de no depender emocionalmente de los demás para sentirse completo. Pero hay una diferencia entre ser independiente y construir muros que te aíslan del mundo. La verdadera fortaleza no está en no necesitar a nadie, está en poder necesitar a otros sin perder tu esencia. Está en poder ser vulnerable sin sentir que te estás debilitando. Está en entender que pedir ayuda, compartir tus cargas, permitir que otros te sostengan en los momentos difíciles no es un signo de debilidad, sino la máxima expresión de confianza. Conozco a una mujer empresaria que había construido un imperio por sí sola. Era admirada por todos, respetada en su industria, citada en revistas de negocios. Pero cuando la conocí en una conferencia y conversamos durante horas, me confesó que no tenía ni una sola amiga verdadera. Había pasado tanto tiempo demostrándole al mundo que no necesitaba a nadie que terminó convenciéndose a sí misma de esa mentira. Y digo mentira porque todos, absolutamente todos, necesitamos conexión humana. Somos seres sociales por naturaleza. Podemos sobrevivir solos, pero no podemos florecer en el aislamiento. Si tú eres una mujer que ha construido murallas de independencia a su alrededor, te invito a que empieces a abrir pequeñas ventanas. No tienes que derribar toda la fortaleza de un día para otro. Pero puedes empezar permitiendo que alguien te vea en un momento de debilidad. Puedes empezar aceptando ayuda cuando te la ofrecen en lugar de rechazarla automáticamente. Puedes empezar compartiendo una preocupación, un miedo, una inseguridad con alguien que te haya demostrado que es digno de tu confianza. La amistad se construye en la vulnerabilidad mutua. Si tú nunca muestras tu humanidad, si siempre te presentas como la mujer que lo tiene todo bajo control, las demás personas no van a saber cómo conectar contigo porque no van a ver en ti un reflejo de su propia humanidad imperfecta. La tercera característica es algo que duele reconocer, pero que es necesario nombrar. La desconfianza sembrada por heridas del pasado. Hay mujeres que tuvieron amigas que las traicionaron, que compartieron secretos que fueron usados como armas en su contra, que dieron su corazón y lo recibieron de vuelta hecho pedazos, que fueron víctimas de chismes, de envidias, de competencias disfrazadas de amistad. Y esas experiencias dejaron cicatrices que no se ven, pero que duelen cada vez que alguien intenta acercarse. Yo entiendo perfectamente ese dolor. He visto cómo funciona a veces el mundo femenino, cómo bajo la apariencia de sonrisas y abrazos pueden esconderse cuchillos afilados esperando el momento perfecto para clavarse en la espalda. Y no hay nada más devastador que ser herido por alguien que pensabas que estaba de tu lado, porque cuando un enemigo te ataca tiene sentido, pero cuando quien te destruye es alguien que decía quererte, el mundo entero pierde sentido. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar aunque duela. Si permites que las traiciones del pasado definan tu futuro, les estás dando a esas personas que te lastimaron un poder que no merecen. Cada vez que rechazas la posibilidad de una nueva amistad por miedo a ser herida otra vez, estás permitiendo que aquella amiga que te traicionó hace 5, 10, 20 años siga controlando tu vida. Estás dejando que su crueldad de ayer determine tu soledad de hoy. Y eso no es protegerte, eso es castigarte a ti misma por los pecados de otros. Yo sé que es difícil, sé que cuando te han quemado, el fuego te da miedo, pero la alternativa es vivir en la oscuridad para siempre, y eso no es vida. La sanación no viene de evitar todas las posibles fuentes de dolor, viene de desarrollar la fortaleza interior para saber que si vuelven a lastimarte, vas a sobrevivir. Viene de entender que vale la pena arriesgarse porque la recompensa de una amistad verdadera supera infinitamente el dolor de una traición. Viene de aprender a distinguir mejor, de tomarte tu tiempo para conocer a alguien antes de entregarle las llaves de tu corazón, de construir la confianza poco a poco, en lugar de darla toda de golpe. Las mujeres más sabias que conozco no son las que nunca fueron traicionadas. Son las que fueron traicionadas, sanaron, aprendieron
y volvieron a abrirse al amor y a la amistad con más discernimiento, pero sin perder la esperanza. Porque la esperanza es lo último que debe morir, y cuando la entierras, te entierras tú misma con ella. La cuarta característica es una que muchas mujeres no reconocen en sí mismas: el perfeccionismo en las relaciones. Hay mujeres que tienen estándares tan altos para la amistad que ningún ser humano real puede alcanzarlos. Buscan la amiga perfecta, la que siempre dice lo correcto, la que nunca decepciona, la que está disponible exactamente cuando se la necesita, la que entiende sin necesidad de explicaciones, la que nunca comete errores. Y como esa amiga perfecta no existe en ningún lugar del planeta, terminan solas, no porque no haya nadie digno de su amistad, sino porque descalifican a todas las candidatas antes de darles una oportunidad real. En mi trabajo he aprendido que el perfeccionismo es una forma de miedo disfrazada de estándares altos. Cuando exiges perfección de los demás, lo que realmente estás haciendo es protegerte del riesgo de la decepción. Si nunca dejas que nadie se acerque lo suficiente, si siempre encuentras un defecto que justifique el alejamiento, nunca tienes que enfrentar la posibilidad de ser lastimada. Es una estrategia de autoprotección, pero como todas las estrategias basadas en el miedo, termina causando más dolor del que pretende evitar. Conocí a una mujer que me enumeró todos los defectos de cada amiga potencial que había tenido en su vida. Esta hablaba demasiado. Aquella era muy dramática. La otra no era lo suficientemente inteligente. La de más allá tenía mal gusto. Para cada persona había una razón por la cual no valía la pena invertir en esa relación. Y cuando le pregunté cómo sería su amiga ideal, me describió un ser tan perfecto que ni ella misma podría estar a la altura. Y ahí estuvo la revelación. El perfeccionismo que dirigía hacia afuera era solo un reflejo del perfeccionismo que dirigía hacia adentro. No se permitía a sí misma ser humana, entonces no podía permitírselo a nadie más. Si tú te reconoces en esto, necesitas entender que la amistad no es sobre encontrar personas perfectas, es sobre encontrar personas imperfectas cuyas imperfecciones puedas tolerar y que puedan tolerar las tuyas. Es sobre dar gracia, sobre perdonar pequeñas ofensas, sobre entender que todos estamos en un proceso de crecimiento y que nadie ha llegado todavía a la meta. Es sobre valorar a las personas no a pesar de sus defectos, sino con sus defectos, entendiendo que esos defectos son parte de lo que las hace humanas y que en esa humanidad compartida es donde nace la verdadera conexión. Baja tus estándares no hacia lo mediocre, sino hacia lo real. Busca corazones buenos, no comportamientos perfectos. Busca intenciones sinceras, no ejecuciones impecables. Busca personas que estén tratando, que estén creciendo, que estén en el camino, aunque todavía les falte mucho por recorrer. Porque si esperas la perfección, vas a esperar para siempre, y la vida es demasiado corta y demasiado hermosa para pasarla en la sala de espera de lo imposible. La quinta y última característica es quizás la más difícil de enfrentar: la dificultad para comunicar las necesidades emocionales. Hay mujeres que no saben pedir lo que necesitan en una amistad. Esperan que las demás adivinen, que intuyan, que lean entre líneas. Se sienten heridas cuando sus necesidades no son satisfechas, pero nunca las expresaron claramente. Se resienten en silencio mientras sonríen por fuera. Y cuando finalmente explotan, el daño ya está hecho. Y la otra persona ni siquiera entiende qué fue lo que pasó. Esta dificultad generalmente viene de la infancia. Viene de hogares donde expresar necesidades era visto como debilidad o como molestia. Viene de culturas donde a las mujeres se les enseña a ser complacientes, a poner las necesidades de todos por encima de las propias, a dar sin pedir nada a cambio. Viene de experiencias donde cada vez que pediste algo, fuiste rechazada o ridiculizada, entonces aprendiste que era más seguro no pedir nada. Pero la comunicación clara es el oxígeno de cualquier relación. No puedes construir una amistad profunda si la otra persona tiene que adivinar constantemente qué es lo que necesitas de ella. No puedes esperar que te sostengan si nunca dices que necesitas ser sostenida. No puedes quejarte de que nadie te entiende si nunca te has dado a entender. Aprender a comunicar tus necesidades emocionales es un acto de coraje. Es decir, me siento sola y necesito que me llames de vez en cuando. Es decir, me duele cuando hacen planes sin incluirme. Es decir, necesito que cuando te
Cuento un problema, no me des consejos, sino que simplemente me escuches. Es decir, a veces necesito espacio. Y no significa que te quiera menos. Es abrir la boca y dejar salir verdades que por años mantuviste encerradas en el pecho pensando que nadie querría escucharlas. Y sí, existe el riesgo de que cuando finalmente hables, la otra persona no responda como esperabas, pero al menos sabrás dónde estás parada. Al menos le habrás dado a esa relación la oportunidad de crecer en la verdad. Al menos habrás honrado tu propia voz, tus propios sentimientos, tu propia humanidad, que merece ser vista y atendida tanto como la de cualquier otra persona. Ahora quiero hablarte de algo más profundo. Quiero hablarte de por qué estas 5 características, aunque pueden ser obstáculos, también pueden ser transformadas en dones extraordinarios cuando las comprendes y las trabajas conscientemente. Tu intensidad emocional, cuando aprendes a canalizarla, te convierte en una amiga que ofrece profundidad en un mundo de superficialidad. Serás el oasis donde otras almas sedientas de autenticidad vendrán a beber. Tu independencia, cuando la equilibras con vulnerabilidad, te da la estabilidad emocional para ser un ancla para otras personas sin perderte a ti misma en el proceso. Tu historia de traiciones, cuando las sanas, te da la empatía para entender el dolor ajeno de una manera que alguien que nunca ha sufrido jamás podría. Tu tendencia al perfeccionismo, cuando la rediriges, te convierte en alguien que busca la excelencia en todo lo que hace, incluyendo en cómo cuida sus relaciones. Y tu dificultad para comunicarte, cuando la superas, te da una apreciación profunda por la comunicación honesta que te hace valorar cada conversación auténtica como el tesoro que es. No estoy aquí para decirte que cambies quién eres. Estoy aquí para decirte que profundices en quién eres, que entiendas las raíces de tus patrones, que hagas las paces con tu historia y que desde ese lugar de autoconocimiento elijas conscientemente cómo quieres relacionarte con el mundo. La soledad que sientes no es una sentencia de por vida. Es una invitación a mirarte con honestidad, a crecer en las áreas donde necesitas crecer y a buscar a tu tribu con la paciencia y la sabiduría de alguien que sabe que las mejores cosas de la vida no llegan rápido, sino que se construyen lentamente, con intención, con cuidado, con fe. Yo creo en ti, creo en tu capacidad de transformación. Creo que dentro de ti hay una amiga extraordinaria esperando ser descubierta, no solo por otros, sino por ti misma. Y cuando finalmente te encuentres, cuando finalmente hagas las paces con todas las partes de ti que has rechazado o escondido, vas a irradiar una luz que atraerá hacia ti a las personas correctas, esas almas gemelas de amistad que han estado buscándote con la misma desesperación con la que tú las has buscado a ellas. La amistad femenina, cuando es verdadera, es uno de los regalos más poderosos que existen. Es un refugio en la tormenta, es un espejo que te muestra tu mejor versión. Es un par de manos que te sostienen cuando no tienes fuerzas para sostenerte sola. Es una voz que te recuerda tu valor cuando el mundo te ha hecho olvidarlo y tú mereces ese regalo. No porque seas perfecta, sino precisamente porque eres imperfecta, humana, real, con todas tus intensidades y tus muros y tus heridas y tus estándares y tus silencios. Quiero contarte una historia que escuché hace muchos años de una mujer mayor en un pequeño pueblo de Colombia. Ella me dijo que había pasado la mayor parte de su vida adulta sin amigas cercanas. Tenía conocidas, tenía vecinas con las que intercambiaba saludos, tenía familiares que veía en las fiestas, pero no tenía esa amiga del alma, esa confidente, esa hermana elegida. Y durante años pensó que simplemente no estaba hecha para eso, que había nacido defectuosa en el departamento de la amistad, pero a los 60 años algo cambió. Empezó a ir a un grupo de oración en su iglesia, no porque quisiera ser amiga, sino porque quería llenar el vacío espiritual que sentía. Y ahí conoció a otra mujer, también mayor, también sola, también convencida de que no era material de amistad. Empezaron hablando de Dios y terminaron hablando de todo. De sus matrimonios, de sus hijos, de sus miedos, de sus sueños abandonados, de las partes de sí mismas que nunca le habían mostrado a nadie. Esa mujer me contó que en esos últimos 20 años de amistad había vivido más que en los 60 anteriores, que había aprendido cosas sobre sí misma que nunca habría descubierto sola, que había reído más,
llorado más sanamente, crecido más como ser humano. Y me dijo algo que nunca olvidé. Nunca es demasiado tarde y nunca eres demasiado vieja o demasiado rota para encontrar tu persona. A veces el universo simplemente está esperando que estés lista. Tal vez hoy, escuchando esto, tú estás empezando a estar lista. Tal vez las palabras que estás escuchando son las semillas que necesitabas para empezar a ver tu situación de manera diferente. Tal vez esta es la invitación que tu alma estaba esperando para soltar el peso de la culpa y la vergüenza que has cargado por ser una mujer sin amigas y reemplazarlo con curiosidad compasiva sobre quién eres realmente y quién puedes llegar a ser. La transformación no sucede de la noche a la mañana. No vas a terminar de escuchar esto y mágicamente tener un grupo de amigas esperándote, pero puedes empezar hoy mismo a hacer pequeños cambios. Puedes empezar a observarte sin juicio cuando interactúas con otras mujeres. Puedes empezar a notar cuando tus muros suben y preguntarte qué estás protegiendo realmente. Puedes empezar a practicar la vulnerabilidad en dosis pequeñas y seguras. Puedes empezar a expresar una necesidad, aunque sea pequeña, aunque te tiemble la voz al hacerlo. Y sobre todo, puedes empezar a tratarte a ti misma como tratarías a tu mejor amiga si la tuvieras. Con compasión cuando fallas, con celebración cuando triunfas, con paciencia cuando el progreso es lento, con fe inquebrantable en tu valor y tu potencial. Porque la verdad más profunda que quiero dejarte hoy es esta. Antes de que puedas tener grandes amigas, necesitas ser tu propia amiga. Necesitas aprender a disfrutar de tu propia compañía, a valorar tu propia voz, a confiar en tu propio juicio. Necesitas llenar desde adentro el vacío que has estado tratando de llenar desde afuera. No porque no necesites a otros, sino porque cuando estás llena de amor propio, dejas de buscar amigas desde la carencia y empiezas a buscarlas desde la abundancia. Y eso cambia completamente la energía que proyectas y el tipo de personas que atraes. Las mujeres con pocas o ninguna amiga no son casos perdidos. Son guerreras en proceso de descubrirse. Son diamantes en bruto que todavía no han encontrado al joyero adecuado. Son historias cuyo mejor capítulo todavía no ha sido escrito. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, eres una de esas mujeres. Eres más fuerte de lo que crees, más valiosa de lo que te han hecho sentir, más digna de amor y amistad de lo que jamás te has atrevido a imaginar. Quiero que recuerdes algo fundamental mientras reflexionas sobre todo lo que hemos hablado. La soledad que sientes ahora, por más dolorosa que sea, está cumpliendo un propósito. Te está enseñando a valorar la conexión humana de una manera que alguien que siempre ha estado rodeado de amigos nunca podrá entender. Te está preparando para recibir amistades verdaderas con gratitud profunda en lugar de darlas por sentado. Te está forjando en una mujer que cuando finalmente tenga esas amigas del alma, va a cuidarlas como el tesoro que son, porque sabe exactamente lo que es vivir sin ellas. El dolor de hoy es la sabiduría del mañana. Las lágrimas que has llorado en soledad están regando las semillas de relaciones que todavía no han florecido, pero que un día llenarán tu jardín de colores que ahora mismo no puedes ni imaginar. Hay un proverbio japonés que dice que el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. Tú has sido doblada por las circunstancias, por las traiciones, por los rechazos, por la incomprensión, pero no te has roto. Sigues aquí, sigues buscando, sigues esperando, sigues creyendo, aunque sea en el rincón más escondido de tu corazón, que hay algo mejor esperándote, y hay algo mejor, te lo prometo. No porque la vida te lo deba, no porque alguien mágicamente va a aparecer a rescatarte, sino porque tú tienes el poder de crear